Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán 2024. Y para ello cedemos el uso de la palabra a la doctora Janet Vallejo Román, directora regional de Ciencias La Unidad Golfo en Veracruz. Adelante. Muchas gracias. Buen día a todos, a todas. A nombre de la Comisión Institucional de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, agradezco la presencia de nuestras autoridades que estamos aquí, al doctor Martín Aguilar, que bueno, se retiró, pero bueno, ya estamos. Estuvo aquí en este evento, al doctor Carlos Macías Richard, a la doctora Irlanda Villegas Salas, gracias a la asistencia de los premiados, al doctor Leopoldo Trejo Barrientos, a la doctora Mayra Pasarela. Pues quiero aprovechar el micrófono, ¿verdad?, para felicitar a toda la comunidad universitaria por este 80 aniversario. Y pues gracias por dejarnos participar de esta fiesta en el marco de la cátedra. Eso también para nosotros es muy valioso, festejar con una comunidad tan cercana a CIESAS. Nos sentimos muy contentas y contentos. Bueno, antes de dar la palabra al doctor Esteban, voy a leer una breve semblanza en nombre de la Comisión Institucional. El doctor Esteban Crotz es una figura clave en la antropología contemporánea, ampliamente reconocido por su pensamiento crítico y su enfoque innovador en el estudio de la cultura y la sociedad. No está de más recordar que es un antropólogo que ha incidido profundamente en la antropología filosófica, por ejemplo, con su concepto de la antropología de la antropología. Ha realizado una contribución significativa a la reflexión crítica sobre la práctica antropológica y su relación con la sociedad, la cultura y la historia. En cuanto a sus estudios formales, solo mencionaré que realizó su licenciatura y doctorado en filosofía en la Alta Escuela de Filosofía de Múnich y obtuvo una maestría en antropología social en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha desempeñado un papel significativo como profesor investigador en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad de Iztapalapa y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Más tarde se trasladó a Mérida, Yucatán, ciudad natal de su esposa, donde ha trabajado por más de 30 años en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY. En esta misma universidad colabora como docente en la Facultad de Ciencias Antropológicas, además de mantener una relación activa con el posgrado en Ciencias Antropológicas de la UAM Iztapalapa. El Dr. Crotz ha impartido clases en diversas instituciones prestigiosas, incluyendo el posgrado del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, la Alta Escuela de Filosofía de Múnich, la maestría en Ciencias en CIESAS de la Unidad Golfo, así como la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus áreas de investigación y docencia se centran en la epistemología y la historia de las ciencias antropológicas, especialmente en las antropologías del sur, así como en antropología política y jurídica, con un enfoque particular en la antropología de los derechos humanos. Además, su trabajo abarca la filosofía intercultural y el pensamiento utópico. El estilo del Dr. Crotz es un ejemplo de la rigurosidad en términos filosóficos y muy accesible para el alcance de todos, combinando con un profundo análisis teórico con un compromiso ético hacia las comunidades con las que trabaja. Su enfoque multidisciplinario lo ha llevado a explorar temas complejos como la identidad, la alteridad y el poder, siempre desde una perspectiva que cuestiona las estructuras del conocimiento dominante. El trabajo del Dr. Esteban Crotz ha tenido un impacto significativo en la antropología latinoamericana y más allá de esas fronteras. Sus ideas han influido en cómo se enseña y se practica la antropología, inspirando a nuevas generaciones de antropólogos, antropólogas y también de no antropólogos y antropólogas como yo, ¿verdad?, a reflexionar críticamente sobre su antropología, sobre la práctica de la antropología en sí, y no dudo que ha sembrado la semilla para reflexiones críticas sobre el conocimiento científico-social en términos generales. Su legado radica en haber abierto un espacio para el debate sobre el papel de la antropología en un mundo globalizado y la necesidad de una práctica antropológica más reflexiva y más responsable.
A nombre de la Comisión Institucional le damos las gracias y la bienvenida y ya le dejo el micrófono. Para ti, muchas gracias. Gusto saludarte. Salud. Muy buenos días. Me uno desde luego a las felicitaciones a los premiados en este premio Aguirre Beltrán, porque independientemente de lo que signifiquen los premios para los individuos, me parece que como se vio en los temas que yo conozco solamente a partir de lo que se acaba de decir, son temas relevantes. La cuestión de la territorialidad, la cuestión tan recientemente reconocida de la población afrodescendiente en México, o solamente la mención sin ninguna otra referencia a lo que es Chalco. Me parece que los premios contribuyen a la visibilización de lo que hacen los antropólogos y las antropólogas en el país, una visibilización que es particularmente necesaria y conveniente en el cambio de gobierno federal que estamos, donde lamentablemente en el sexenio pasado se eliminó la obligación legal del Estado mexicano de dedicar 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica. Lamentablemente se eliminó esta parte de la nueva ley, y eso significa que hay que volver a repensar la situación de ciencia, investigación, educación superior en un país de más de 120 millones de habitantes, que en términos de población, territorio, fuerza económica está entre los primeros 10 y 15 países del mundo, pero con respecto a investigación científica estamos bastante más atrás. Entonces me parece que el premio también es un paso en la dirección correcta, pero también es un impulso para todos que tenemos de alguna manera que ver con eso, para tratar de ver cómo podemos fomentar y promover esa actividad de ciencia e investigación, donde nosotros como científicos o profesionales de las disciplinas sociales no necesitamos que a cada rato se agregue algo más, innovación, tecnología y no sé qué van a agregar ahorita, sino donde la búsqueda de conocimiento y, como se acaba de decir también, luego conocimiento que algunos pueden utilizar para mejorar la situación del país, me parece que es un buen momento para pensar en eso también. Estoy también contento de estar aquí otra vez en Jalapa, con esta honrosa invitación para participar en un evento de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Pues si bien yo no he tenido mucho contacto personal con él, sí supe de él desde los inicios de mis estudios de la maestría en Antropología Social en la Iberoamericana hace casi medio siglo, porque conocí algo de su biografía y de su obra a través de mi principal maestro en el programa mencionado, el doctor Ángel Palermo, quien, a pesar de no compartir todas sus ideas, sí admiraba la seriedad de su proceder, respetaba su trabajo político y colaboraba con él en varios proyectos, entre ellos desde la fundación del CIESAS. La cuestión, el evento o la obra que primero conocí y que más me impresionó fue algo que creo que todos de mi generación todavía recordarán, los estudiantes de ahorita tal vez no, porque fue la idea de un subsecretario de Educación Extraescolar
de editar, hace medio siglo, todas las semanas un libro. Todas las semanas un libro de bolsillo, que no era un libro cualquier cosa, sino un libro bueno, a veces una traducción, a veces una antología, a veces un libro especialmente elaborado para esta colección que se llamaba Sepsetentas. Y se hizo durante 6 años, se publicaron más de 300 volúmenes semana tras semana y se editaron con altos tirajes con la idea de que estuvieran en todas las bibliotecas de las escuelas en el país. Cuando lamentablemente muchas escuelas no tenían, y más lamentablemente todavía medio siglo después, muchas escuelas no tienen biblioteca escolar. Y donde además los que tienen que pensar cómo hacen el cambio de la biblioteca con material impreso a material digital. Y me da mucho gusto también que el CIESAS, de alguna manera, con su colección clásicos y contemporáneos, de alguna manera está en esa tradición de edición de obras importantes, no solamente para la antropología, sino también para otras disciplinas sociales. Lo que quiero hacer en esta conferencia, charla, es comparar 2 campos que para mucha gente son igualmente no importantes. La antropología, algo exótico, no se sabe muy bien qué es lo que hacen. Recuerdo un trabajo de campo donde en el sur de Jalisco uno de los estudiantes no logró que la gente lo llamara antropólogo, solamente le decían el antro. O con utopía, peor todavía, gente que fantasea sobre cómo podrían ser las cosas o cómo le gustarían que fuesen las cosas. Yo entiendo antropología y utopía como 2 formas de conocimiento, y a eso se refiere un poco el subtítulo, hermanas enemigas, es decir, 2 campos que durante un tiempo han tenido una relación tensa, que finalmente llegó a la eliminación de una de las 2, y donde me parece que actualmente hay algunos puntos de partida para ver otra vez una relación de apoyo y de fertilización mutua de 2 formas de conocimiento semejantes y sin embargo bastante diferentes. No voy a presentar una teoría de algo porque la conferencia me pescó en un tiempo en el cual estoy tratando de reelaborar algunos textos sobre eso y de hacer otras. Solamente quiero recordar, especialmente para los que vienen aquí de antropología, y eso fue para mí también uno de los impulsos, los primeros 2 volúmenes de la historia de la etnología de Ángel Palerm, porque para mucha gente en esa época, cuando se editaron a comienzos de los 70 esos libros, se decía, ¿y qué tanta cosa mete que en realidad no tiene que ver? En el volumen 1, donde hay 41 autores que se presentan, 8 de estos autores son autores de utopías. Y en el volumen 2, donde hay 28 textos y autores presentados, 7, una cuarta parte, son textos de autores usualmente asociados con el pensamiento utópico. Esto fue para mí el impulso importante para ocuparme de esta temática, y lo que quiero presentar es, con muchas hojas y anotaciones, no una teoría elaborada sobre esto, sino una invitación a pensar en una perspectiva donde esas 2 formas de creación de conocimiento se pueden relacionar. Y si quieren pasar a la segunda imagen todavía, no hay más PowerPoint, nada más es el esquema de lo que quiero comentar.
Antes de entrar a eso, alguien de los, cuando se habló aquí antes de la entrega de los premios, se habló de que este evento es un evento también para pensar la antropología. Y si pensamos la antropología, entonces me parece que también tenemos que pensar desde dónde lo hacemos. ¿Dónde hacemos antropología? ¿Dónde aprendemos antropología? ¿Y desde dónde elaboramos y pensamos antropología? Uno podría agregar el tema de para qué, pero esto es más bien una opción personal. Yo me voy a referir solamente a los aspectos del conocimiento mismo. Y a mí me parece, alguna gente me ha dicho que estoy exagerando, pero a mí me parece que si uno trata de entender qué es lo que pasa actualmente en las diferentes partes del mundo, no solamente en el país, tenemos un conjunto creciente de crisis de tipo mundial internacional que se reflejan también en el país y en América Latina, que se han estado acumulando y reforzando mutuamente de modo espasmódico y tan poco claro que yo creo que ya se puede hablar de una auténtica crisis civilizatoria. Cuando hablo de crisis, no me refiero a algo que hay que lamentar. Crisis significa un desdibujamiento de perfiles y de límites, de identidades. Crisis significa cuestionamiento de opciones y de legitimidades. Crisis significa encontrar nuevas formas para ubicarse en el mundo, porque el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando. Y en esta fase de crisis en la que estamos, vemos que lo que fue deja de tener fuerza cada vez más, pero no vemos bien qué es lo que está viniendo, hacia dónde vamos, qué es lo que debemos hacer para sustituir la situación que ya no sirve por una situación que sea mejor para todos. No la voy a describir, solamente voy a recordar, y cada uno de esos elementos tiene que ver también con temas de antropología, si pensamos en lo del cambio climático, en la digitalización y diseminación de dispositivos móviles que en una generación ha cambiado la vida personal, las relaciones personales, familiares, de trabajo, de administración pública, del crimen organizado, de los medios de difusión, de ideologización, de la educación, de la investigación, o sea, un cambio masivo en el cual estamos viendo solamente los primeros pasos, porque casi cada año empieza otro elemento más. En todos estos elementos, como el cambio climático y la digitalización, vemos elementos de promesa y también vemos amenazas de mayor control, de mayor despotismo, de mayor desentendimiento de la situación de las mayorías de la población. El último elemento, nada más para mencionar, lo podría seguir y cada uno de ustedes también podrían agregar cuestiones. A lo mejor en el curso que vamos a empezar mañana podemos hablar un poco más sobre eso. Es el largo proceso de la gestión internacional y en muchos países de la igualdad de géneros. Un proceso que no solamente ha encontrado resistencias difíciles de explicar, como en Turquía, en muchos países árabes, en las culturas populares machistas, también de América Latina, sino también reversos impensables hasta hace poco. ¿Quién hubiera pensado hace 10 o 15 años que lo que vemos de Afganistán o de Irán podría ser posible entrando al segundo cuarto del siglo XXI? Y esta situación, no solamente una situación folclórica que afecta a alguna gente con costumbres extrañas,
sino siempre relacionada con la violencia de género y de otro tipo de violencia. Y por eso no puedo dejar pasar el momento para recordar el caso de la colega Mayela Álvarez, a los 42 años secuestrada en pleno día en el centro de Monterrey, y después de 4 años de pesquisas, al parecer mal hechas y con pocas ganas, se acaban de encontrar sus restos en una más de las decenas de miles de fosas clandestinas en el país, y finalmente identificada como uno de los 50.000 cuerpos de asesinados no identificados en el país. En ese contexto hacemos antropología. En ese contexto hablamos de diversidad y entendemos que no es cierto que queramos un mundo en el cual quepan todos los mundos, sino queremos un mundo en el cual ciertos mundos no quepan. Aunque lo que quepa es mucho más multifacético de lo que que pensábamos hasta hace algún tiempo. Y menciono eso de la antropología porque la antropología es de alguna manera la ciencia especialista en crisis. Si se acuerdan de Gordon Childe, con sus revoluciones que separan las etapas evolutivas, pues etapas evolutivas, revoluciones evolutivas, pues son crisis civilizatorias mundiales de nuestra especie, que es la materia de trabajo, como suelen decir los sindicatos, de nuestra disciplina, tanto en la academia como en la vida profesional de quienes realizan trabajo antropológico en instituciones de la sociedad civil, de la administración pública, etc. Con esto paso a mi primer punto, siglo XIX, del apoyo mutuo al enfrentamiento mortal. Como digo, simplemente mencionando cosas, recordando cosas que se habrán estudiado en la carrera o que se vuelven a encontrar cuando uno lee libros de historia o de teoría antropológica. La categoría central de la antropología, y me refiero básicamente a la antropología sociocultural, aunque esto también aplica para otras disciplinas, es ciertamente la categoría de alteridad. Asumir esto lleva a darse cuenta enseguida que la antropología como tipo de conocimiento es mucho más antigua que la ciencia moderna que lleva este nombre. La pregunta antropológica ha surgido desde tiempos inmemoriales del asombro motivado por el encuentro con otros modos de organizar y de comprender la vida humana y con las huellas de estos. A su vez, el inventario de cómo son, viven, hablan, actúan los otros, encontrados y observados, induce a darse cuenta de particularidades de la cultura propia hasta ese momento poco percibidas, y en consecuencia también de reflexionar cada vez más ampliamente sobre el multifacético universo sociocultural y el lugar de la sociedad propia en esta diversidad. Primero siempre experimentado como unitario, homogéneo y coherente, se revela más y más como un mosaico en movimiento, compuesto por sociedades, grupos sociales, culturas y subculturas, lenguas, instituciones, cosmovisiones presentes y pasadas muy variadas. ¿Qué tan diferentes son los otros encontrados? Se preguntaron desde miles de años nuestros antepasados que se encontraron con otros.
¿Se distingue de nosotros en cuestiones fundamentales o solamente en la superficie? Pregunta que se hace también en la antropología extracientífica, por ejemplo, muchos turistas cuando pasan un tiempo en otro país. ¿Hasta qué grado es posible la comunicación con ellos? Cosa que todos experimentamos como pregunta cuando aprendemos otro idioma y más o menos lo aprendemos, pero luego cuando nos leen poesía en ese idioma o cuando escuchamos un chiste en ese idioma y no entendemos por qué se ríen, y cuando se nos explica el chiste es peor, no entendemos cómo se pueden reír de eso. Es decir, hay elementos que no son fácilmente tan fácilmente entendibles como lo vemos muchas veces en la tele o en los eventos deportivos internacionales. ¿Por qué son tan distintos si son de nuestra misma especie? ¿Puede saberse cómo llegaron a ser como son? ¿Qué hacer frente a los otros? La dimensión pragmática ciertamente es cada vez más importante en la medida en que más y más nos encontramos de manera voluntaria o involuntaria con miembros de otras culturas, subculturas que tienen otras pertenencias y donde muchas veces esas relaciones de pertenencia además se sobreponen, se entrecruzan, no son permanentes, sino tienen temporalidades cambiantes. Y siempre está implícita la cuestión general de lo peculiar de la vida en colectividad, de la cualidad del todo sociocultural que abarca, marca, acuña y explica la acción social y el pensamiento de los individuos que forman parte de una colectividad específica y que es lo único que tenemos frente a nosotros cuando hacemos trabajo de campo. Y donde tenemos que pasar del individuo a la colectividad de la cual y sobre la cual nos informa el individuo con su actuación y también con lo que dice. Y este proceso intelectual, ese proceso de conocimiento, es siempre también un proceso marcado por la emoción y por los afectos, no solamente por las simpatías, sino también porque encontramos elementos que nos escandalizan o a veces hasta nos repugnan, pero también encontramos elementos que nos atraen y nos seducen de los otros. El siglo XIX es la época del nacimiento de las ciencias sociales modernas y en el sentido de estudio empírico, sistemático, especializado de la esfera sociocultural, hay que recordar también cómo las sociedades de las cuales proceden los primeros antropólogos en el siglo XIX son sociedades que están en sí pasando por el proceso de una reconfiguración, la creación del Estado Nacional con sus nuevas formas republicanas de administración pública y de legitimación cultural de las nuevas colectividades para las cuales tampoco se sabe cómo llamarlos. Por eso también encontramos a veces en los trabajos de antropología que tribu, sociedad, cultura, nación, grupo humano, todo esto son sinónimos y hasta poco a poco se aclaran los términos y se definen estos términos. En dicho siglo, tales encuentros con los otros, encuentros asombrosos, se multiplicaron por doquier dentro y fuera de la civilización noratlántica, y la pregunta antropológica se afianzó en concebir la otredad no como simple distinción, sino como otredad propiamente dicha. O sea, examinando la diferencia compartida por los integrantes de una determinada colectividad en el marco y sobre la base del reconocimiento de la igualdad fundamental de una determinada colectividad de la especie. Es decir, otredad como el conjunto de diferencia y semejanza, como conjunto de identidad y diferencia.
La triple mirada desde la sociedad europea, también recordamos que más precisamente desde su segmento industrializado, urbano, económicamente acomodado, con estudios universitarios, o sea, no la simple sociedad como un todo homogéneo, sino un sector privilegiado de esta sociedad, se dirige esta mirada hacia la otredad de su propio pasado remoto, hacia la otredad de sus segmentos rurales y artesanales en transformación, y sus segmentos burgués y proletario en consolidación. Pero ante todo, y eso es lo que más conocemos fuera del ámbito norteño, hacia la otredad del resto del mundo en ultramar, revelando cada vez más el universo de la especie como un multiverso sociocultural. En consecuencia, el estudio de las otredades observadas en el tiempo y en el espacio se desligó definitivamente de la reflexión filosófica y teológica acerca de lo que vuelve única a cada persona, sino lo que se empieza a ver es las diferencias que derivan de la pertenencia o de la adscripción, que luego decimos, de cada ser humano a varias sociedades, culturas, comunidades de hablantes y pensadores, a una red de intercambio de bienes materiales y simbólicos, a un proceso permanente de negociación de significados y de afectos, a un tejido de expectativas y normas, a un conjunto de iniciados y practicantes de rituales, a una corporación de usufructuarios y transformadores de la naturaleza circundante. Ese proceso lo estudiamos como proceso inicial de nuestra disciplina. Lo que por lo general no vemos, a pesar de los libros de Palermo, es que en este mismo tiempo, en este mismo siglo XIX, hay un proceso de conocimiento que no va en ascenso, como la antropología, sino más bien en descenso, a pesar de su semejanza con la antropología, y esto es la utopía. La utopía que para mucha gente está ligada de tal manera al famoso libro de Tomás Moro, que se publica en 1517, que a veces se habla de Tomás Moro como el inventor de la utopía, del pensamiento utópico. Obviamente no lo es, solamente fue él que después de siglos de pensamiento utópico en la civilización noratlántica le dio un nombre raro, ¿no? Yo también tardé en entender eso. Bueno, lo que digo no es eso, entre paréntesis, no estoy diciendo que así es, yo digo así yo lo veo, y yo lo veo así porque sigo a mucha gente que piensa más o menos así, no lo inventé todo yo. Entonces, si se recuerda el origen etimológico de utopías, viene de la palabra griega topos, lugar, y se antepone el prefijo u, que es negativo. Entonces, utopía significa el no lugar, el lugar no existente, el lugar inexistente. Pero el mismo Moro, en algunas notas, hace referencia a una segunda posibilidad de entender la palabra, porque le pone el prefijo no u, sino el prefijo eu. Y eu significa bello. Entonces, utopía sería el lugar bello, el lugar agradable, el lugar bueno. Y según lo que dicen los que saben inglés, además, el utopía con u o utopía con eu en inglés suena exactamente igual. Entonces, ya la misma palabra es una palabra para pensar sobre la utopía. Y lo que se puede ver en el libro
vale mucho la pena. Bueno, aquí me agarra la típica dinámica del profesor de grupo, lean cosas, o sea, vale mucho la pena leer la utopía de Tomás Moro, porque además mucha gente cuando lee la obra, por ejemplo en esa fabulosa trilogía editada hace muchos años por el Fondo de Cultura Económica, donde está la utopía de Moro con la de Campanella y de Francis Bacon, uno ve que la utopía tiene 2 volúmenes o 2 partes o 2 libros, y en la primera no se habla de utopía. Todo el primer volumen de la obra no habla de la utopía, por eso hay unas ediciones en internet donde de una vez la quitaron, es decir, uno puede leer la utopía solamente el segundo volumen, porque el que la editó para el internet, pues digo, pues no, como no habla de eso, mejor lo quitamos. Entonces el primer volumen habla de Inglaterra, y habla de Inglaterra de una manera bastante crítica con respecto al proceso enorme, con enormes consecuencias del cambio de uso de suelo, que también en esa época pasa en otras partes, por ejemplo en la parte central de España, donde la tierra agrícola es convertida en pastizal, como inicio de lo que va a ser después la revolución industrial. Y donde ese capítulo, esa referencia al cambio del uso del suelo y la extensión de las ovejas, es también la parte que menciona Marx en el primer volumen del Capital. Y las guerras de la época, los horrores del sistema judicial inglés, la falta de interés de la nobleza por la situación de la mayoría de la población, todo esto se critica en este primer volumen. Y cuando uno empieza a leer el segundo volumen, en el cual se describe la utopía, es decir, la vida en una isla, uno se da cuenta, tal vez al leer no, pero cuando uno piensa un poquito, uno ve que el número de capitales regionales en utopía es exactamente el mismo número de los condados en Inglaterra de la misma época. La descripción de la capital de utopía, la ciudad de la neblina, pues no Jalapa, sino la ciudad de la neblina, Londres, al lado de un gran río, con un famoso puente. O sea, cualquier gente que leía eso, sabía que se estaba hablando de Inglaterra al revés, que se estaba mostrando no al modo de un trabajo antropológico contemporáneo, 1 explicación, 2 agradecimientos, 3 marco teórico y luego lo demás, sino es una forma de analizar y de presentar una sociedad como una sociedad profundamente mala para la mayoría de la población. Y se trata de identificar las causas de esta maldad, que no es una maldad de individuos, aunque también hay individuos malos, como por ejemplo los nobles en esa época o la mayoría de ellos, pero no es el tema, sino el tema es una sociedad mala porque es una sociedad mal organizada. Es decir, empieza a aparecer un análisis social, un análisis, diríamos antropológicamente, un análisis sociocultural, porque se habla de costumbres diferentes, de normas diferentes. Los habitantes de utopía piensan, actúan, opinan de manera tan distinta de sus contemporáneos ingleses, no porque tienen otra complejidad física o tuvieron una revelación divina o tienen un cerebro superior, sino simplemente porque organizan la sociedad de otra forma. Uno de los elementos donde más se condensa eso, hay que recordar 1517, es decir, la época de la, ¿cómo se puede decir?, de la locura
de la búsqueda de oro, donde durante toda la Edad Media se trataba de encontrar la piedra filosofal para convertir metales, especialmente metales no nobles, en oro. Y ahora ya no se tiene que hacer eso, sino ahora sabemos dónde está el dorado, donde tenemos que ir para recoger las riquezas de allá. Y Moro leía los primeros panfletos que circulaban sobre el descubrimiento europeo de América como el lugar de la riqueza, donde Hernán Cortés explica a Moctezuma que los europeos tenemos una enfermedad que solamente puede ser curada por oro. Y en esas circunstancias, Moro describe una sociedad donde desde luego también hay oro, pero se usa el oro para hacer las esposas para los delincuentes, y se usa el oro para producir basinicas. Entonces a nadie se le va a ocurrir matar, engañar, robar, para tener ese material de basinica, material de grilletes. Es decir, son los mismos elementos, pero los valores asignados, la forma de organizar, es otra. Y esto, lo que se puede mostrar para Moro, que fue una obra genial, se puede mostrar, a mi modo de ver, por lo menos, para muchas otras novelas políticas de ese tipo. Se busca la explicación de la situación insatisfactoria, no en el misterio divino, en la incapacidad de la especie, en la maldad de los poderosos y de los ricos, sino en las normas establecidas para el conjunto de la sociedad. Es decir, se hace ciencia social pre-científica. Unos años después, en 1770, se publica la primera utopía, la primera novela política, que se llama El año 2440, donde los que hablan de utopía, que utilizan la descripción de un no lugar, que sería un buen lugar para todos, en otra parte del mundo, o incluso fuera del mundo, en la luna o en alguna estrella. No se busca en otra parte esa utopía, sino se encuentra en otro tiempo. El que relata la utopía del 2440 es alguien que se durmió en París y 700 años después casi se despierta y ve que es otra ciudad capital de Francia, que es otro país. Y 1770, es decir, apenas 20 años, 19 años, se publica 19 años antes de la Revolución Francesa, cuyo lema, igualdad, libertad, igualdad y sororidad, fraternidad, sigue siendo hasta el día de hoy una especie de concentración de ideas utópicas. Hay que recordar también en ese contexto que el pensar la utopía como una etapa en un futuro cercano o lejano, es algo que forma parte de una corriente de pensamiento soterrada en Europa durante mucho tiempo, al menos identificable desde fines del siglo XII, donde se condensaron concepciones milenaristas, mesiánicas y apocalípticas de muchos siglos en un esquema universal de 3 edades, identificada cada una con una persona de la Trinidad. Una de las características de la última edad, la edad que está a punto de iniciarse, es la existencia de una nueva relación entre los seres humanos y una nueva relación también de los seres humanos con
el conocimiento de las cosas que permite una convivencia fraternal, solidaria, universal, promovida y anticipada por las enseñanzas evangélicas. 1517, la obra de Moro. 1525, ustedes reconocerán desde la fecha como la fecha del final de las llamadas guerras campesinas alemanas, que terminan en 1525 con el desastre del movimiento campesino y con la decapitación de su líder Thomas Münzer, una figura ciertamente utópica que había promovido esos elementos presentes elaboradas en las novelas políticas, pero también presentes en muchos otros tipos de movimientos sociales. Ernst Bloch, un filósofo que ha dedicado toda su obra al estudio de la utopía y cuya obra principal, por lo menos casi todo el mundo ha escuchado mencionar, el Principio Esperanza, los 3 volúmenes del Principio Esperanza, no solamente tiene referencia a las novelas políticas, a las novelas científicas, a las novelas arquitectónicas, tiene mucha referencia al arte como una forma de expresar el anhelo utópico y de presentar elementos de la vida cotidiana experimentado como difícil y bello al mismo tiempo, como por ejemplo el transcurrir del tiempo que nos hace sentir particularmente la música, pero también la utopía en muchas concepciones religiosas, y también lo muestra Bloch en muchos elementos de la cultura popular mercantilizada y inducida por los medios de difusión, cuyo interés no es despertar el pensamiento crítico, sino el acomodamiento de los individuos al mercado. Aún así uno puede encontrar pensamiento utópico en ese sentido como lo acabo de mencionar. Es decir, el darse cuenta que la situación en la cual se está no está bien. Que la situación en la que se está podría ser otra situación. Porque se entiende que la situación es una situación hecha por los seres humanos y por tanto puede ser modificada por los seres humanos. Pero no se sabe bien hacia dónde ir. Entonces, primero hay que analizar cuáles son causas identificables y al mismo tiempo hay que, y Bloch insiste mucho en eso, hay que soñar con la otra sociedad. El sueño diurno es para Bloch un elemento importante que distingue del sueño analizado más o menos en la misma época por Freud, que es el sueño angustiante, el sueño encriptado, el sueño que se tiene que analizar para entender qué es lo que habla sobre uno. Y frente a eso, el sueño utópico, el que piensa cómo sería la sociedad donde uno está bien, y eso significa que todos los demás también están bien, porque uno no puede estar bien cuando otros están mal. Una idea que también, por ejemplo, aparece en el título de una de las organizaciones, también en México, sobre derechos humanos, donde se dice todos los derechos humanos para todos. No puede haber derechos humanos para unos y para otros, no, entonces no hay derechos humanos. Hay solamente derechos de algunos humanos particularmente vivos o algo así. Entonces, aquí aparece utopía cristalizada solamente en los escritos, pero aparece presente en formas de pensamiento, de protesta, de rebelión, a veces poco claro, pero muy convencido de que
esto que es no está bien. Y no solamente no está bien, sino podría ser de otra forma. Y hay que hacer algo. Los socialistas utópicos en el siglo XIX eran tal vez los más conocidos de ese movimiento utópico, porque ya no, algunos elaboraban todavía modelos, pero otros elaboraban estrategias para crear sociedades utópicas, sociedades donde ya no estaban los elementos que hacían mal las sociedades europeas, sin propiedad privada, sin acumulación individual, pero no por heroísmo, sino por organización de los bienes colectivamente generados, de tal manera que quien necesita algo lo tiene a su disposición, ¿no? Es decir, es un problema de cómo se organiza el trabajo, cómo se almacenan y se distribuyen los resultados del trabajo colectivo. Sociedades donde no hay jerarquías, y si hay jerarquías son solamente funcionales, pero no son jerarquías como las que conocemos todos cuando vamos a una oficina pública, y donde el que muestra su jerarquía por estar sentado detrás del escritorio frente al cual hay que hacer la cola, donde la jerarquía se vuelve despótica. Muchas veces no en términos individuales, porque la pobre persona que está allá tiene que administrar algo de la cual muchas veces tampoco tiene idea, pero la tiene que aplicar, entonces tiene que defender de antemano del ciudadano que viene muy probablemente a reclamar. Entonces le vamos a mostrar que mejor conmigo, no mejor con otro. Entonces, se organiza la sociedad de otra forma y se intenta modificar la sociedad actual en esa dirección, pero no se sabe bien cómo va a ser. Solamente se puede saber que ciertos elementos hay que empezar a eliminarlos, hay que empezar a hacerlas de otra forma, aunque sea en chiquito, en una pequeña organización, muchas veces clandestina o perseguida. Engels, cuando en 1880 escribe sobre su famosa obra sobre el paso del socialismo, de la utopía a la ciencia, dice: los sueños eran muy bonitos, pero los sueños no estaban articuladas con la realidad histórica. Como decía Bloch, la utopía tiene itinerario, la utopía tiene horario, y si uno no conoce ese itinerario de la evolución humana, entonces uno probablemente va a fracasar. Y eso pasó en el siglo XIX, a tal grado que la forma de pensar la sociedad, de analizar la sociedad, de proponer alternativas y de intentar alternativas, la versión utópica del análisis perdió cada vez más fuerza, perdió cada vez más fuerza de convencimiento, y uno puede decir que el citado trabajo de Engels era algo así como el certificado de difunción de la hermana utopía frente a la hermana ciencia, que sí logra ser incluida en la nueva forma hegemónica de la organización del conocimiento verdadero y válido, la nueva universidad. Hay que recordar también como la antropología al comienzo no está en la universidad es una institución muy conservadora. El mismo Darwin no está en la universidad, sino participa en asociaciones de científicos, hasta que finalmente se transforma la universidad y también acepta a la antropología. La utopía se queda fuera de las universidades. Si alguien la menciona todavía, la menciona en relación a movimientos sociales fracasados. Los socialistas utópicos o los utópicos socialistas son los que todavía aparecen en algunos movimientos de tipo marxista, anarquista, en algunas creaciones literarias, pero parece que su ciclo ha terminado.
La antropología empieza un camino ascendente de una ciencia que más y más tiene instituciones, publicaciones, practicantes, tiene que luchar en el ámbito universitario muchas veces porque frente a las ciencias, realmente ciencias sociales que trabajan por ejemplo con matemáticas como economía, como demografía, como sociología, a veces tenemos problemas de explicar que la antropología no hace eso y sin embargo puede generar conocimiento útil para la sociedad. Esta antropología se establece también eliminando no solamente la utopía, sino muchas otras formas previas de pensamiento, de análisis social y de explicación de la sociedad y de la vida en general. La ciencia social empírica, positiva, se distingue de la filosofía, de la teología. Con eso se corta también de la discusión ética, lo cual fue probablemente necesario por el alto grado de doctrina en la ética en vez de pensamiento filosófico, pero ahorita si pensamos en los avances de la medicina, de la biología, pues vemos que hay muchas cosas que podemos hacer, pero no sabemos si lo debemos hacer o si no lo debemos hacer, o en dado caso quién lo debe hacer o cuáles serían los requisitos. Aquí también la ciencia, que pasó por un proceso de emancipación, ahora tiene que recuperar lo que ha perdido en este campo. Y la utopía pues simplemente desaparece. En el siglo XX, me parece, lo que se puede ver es un proceso que yo puse ninguneo mutuo y nuevos intentos de control. Y quiero recordar acá, como para empezar con la cuestión de la utopía, que una fórmula que usa Karl Mannheim en 1929 en su famoso libro sobre ideología y utopía, él dice que es una fórmula, pues como cualquier fórmula se puede criticar, pero la idea es, utopía es un tipo de pensamiento, o sea, de análisis y de propuesta, cuyo objetivo es hacer estallar la sociedad existente. Es decir, en ese olvido, en esa marginación de la utopía también, desde luego hay una conciencia o un motivo de miedo. Si demasiada gente habla de las cosas podrían ser diferentes y se hacen demasiadas propuestas, pues se empieza a tambalear el orden existente de alguna manera. Y esto es un punto muy relacionado con la antropología, porque una de las primeras cosas que uno aprende normalmente en antropología es que la diferencia entre lo natural y lo cultural es bastante más complicada de lo que se ve, y de que muchos elementos que en el sentido común y en la política se llaman naturales son exactamente eso. No son naturales, son culturales, son hechas por seres humanos, por lo tanto pueden ser criticados por seres humanos y pueden ser cambiados por seres humanos. Y por eso, a pesar de que se siguen publicando poco a poco en algunos lugares utopías en el sentido de modelos de otro tipo de sociedades, cuando alguien pregunta, yo lo he hecho en varias ocasiones, piensen ustedes de lo que recuerdan cuando lo estoy mencionando ahora, cuando uno dice, ¿usted conoce algunas utopías del siglo XX? Entonces mucha gente dice sí, Nuevo Mundo Feliz,
Fahrenheit 451, 1984, el reporte de la criada. Entonces uno dice, pero eso no son utopías. Ahí no se habla de un mundo bello en el futuro, sino se habla de un mundo horrible, un mundo peor que el actual, que ya es decir, un mundo que es tan terriblemente peor que mejor ni lo movamos donde estamos, porque no estamos bien. Pero lo que aparece allá, en el nuevo mundo feliz, en Fahrenheit 451, en 1984, el reporte de la criada, todos libros N veces editados, todos llevados a la pantalla grande y a la pantalla chiquita, y se tienen exactamente, independientemente de las intenciones individuales de sus autores, la función social de desarmar la utopía. Es decir, no piensen mucho en el futuro, traten de sobrevivir en el presente. El futuro muy probablemente va a ser peor, así que no lo muevan. La última ola de reedición de 1984 fue el primer año de la presidencia del señor Trump, porque lo que aparece de manipulación ideológica en la obra de Orwell, pues la gente empezaba a verlo en la presidencia de los Estados Unidos y quería ver a dónde se podía llegar. Entonces, esos textos muestran que la utopía es peligrosa, que puede ser peligrosa y que hay que controlarla. No solamente controlar a los utópicos, sino hay que tratar de mostrar que pensar en el futuro, que soñar con otra sociedad, muy probablemente tiene efectos negativos. Me ha llamado mucho la atención que en los últimos, no sé exactamente, tal vez 10 años, tal vez 15 años, se usa mucho en los medios, en México y en otras partes también, la referencia, por ejemplo, cuando un joven se muere, entonces se habla que él no pudo lograr su sueño. Alguien que logra algo importante en su profesión, hizo verdad su sueño. Esos sueños casi siempre están muy limitados, que se refieren solamente a la persona y además casi siempre están ligadas no a cambio de sociedad, sino a cambio de estrato en la misma sociedad, o sea, ascenso social. Cuando Bloch elabora la idea del sueño diurno, donde se piensa en una sociedad que es buena porque es buena para todos, pensó en algo así como el famoso texto el famoso discurso de Martin Luther King, justamente el 28 de agosto, hace pocos días, en 1963, yo tengo un sueño, y I have a dream. Tengo un sueño donde habla de la siguiente generación, de la generación de sus hijos, donde habla de la relación entre los blancos y los negros, donde habla de una república real, sin distinciones de clases. Es decir, cómo se ve, cómo no solamente se usan los textos utópicos para transformar la idea de la utopía, sino también se usa y se transforma la idea del sueño de manera bastante subliminal, pero bastante claro, pues sueño es lo que uno como individuo quiere para sí mismo. Entonces, en ese sentido hay una especie, yo lo llamo intento de control de la utopía, porque no se puede eliminar, porque demasiada gente sabe que la sociedad es una creación humana y que por tanto también puede ser cambiada.
En ese contexto, la antropología, en esa misma época, o sea, siglo XX, no se ocupa de la antropología, no se ocupa de la utopía, pero aumenta en número, aumenta en calidad, aumenta en muchas partes de donde antes no había antropología, sino donde solamente había objetos del estudio antropológico, en África, en Asia, también en América Latina. Poco a poco se crean antropologías propias en los países que antes eran pues lugares de estudio de la antropología, que no era la antropología, sino era la antropología inglesa, francesa, alemana, estadounidense, canadiense, y se ve que hay muchas antropologías, y que hay antropologías que nacen en diferentes contextos. O sea, otra vez lo que comenté al comienzo, ¿dónde se hace antropología? ¿En qué contexto? ¿En qué instituciones? ¿En qué campos de tensiones políticas y de violencia? ¿En qué promesas y esperanzas sobre lo que significa vida buena, que puede ser muy diferente en un país asiático y en un país latinoamericano? Entonces, la antropología también ve el aumento de la diversidad real. Eso es un poco exagerado, ya lo sé, pero nada más para hacerlo de manera breve. Se ve también que los que consideran su antropología la antropología, ven que hay cada vez más antropologías que se están saliendo del huacal, que no quieren simplemente repetir la antropología, que es la antropología norteña, que cuando uno la ve con ojos más de cerca, uno ve que es una antropología, que tampoco hay la antropología norteña, sino está la inglesa y la francesa y la española, y ahora antropologías que antes ni sabíamos que existían, como la italiana o la serbia o la griega, que comparten este elemento norteño y que esperan que de alguna manera aquí se repita ese tipo de antropología. Que las nuevas antropologías sean antropologías sucursaleras, que imitan, y vaya que imitamos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, las características que establecen algunas instituciones de cómo debe ser una revista científica, ¿según quién? Según algunas normas de instituciones de indexización, ¿no? Que todas son empresas privadas norteamericanas. Es la ciencia, y también la antropología se tiene que hacer a eso. Y cuando hago una revista, entonces o escribo un artículo, entonces me contesta el director de la revista: nos han dicho que no podemos tener más gentes que un cierto porcentaje de autores de una misma institución y no sé qué. O sea, ¿tiene que ver eso con la dinámica del conocimiento en México o tiene que ver con la aplicación de que alguien ha definido como la ciencia, también la ciencia antropológica? Entonces me parece que hay suficientes elementos donde se puede ver, y con eso voy al último elemento, donde hay tal vez algo así como un reencuentro a la vista. Ya no serán hermanas porque se pelearon demasiado, y una estuvo contenta y se basó en la eliminación de la otra, pero tal vez sean primas hermanas, semejantes, con una idea común de estudiar la sociedad, de entender la sociedad, de explicar las causas de los fenómenos sociales y culturales, pero otras las dos. Cada una es diferente, donde cada una puede aprender de la otra. ¿Qué podría aprender la antropología de la utopía? Pues uno de los elementos que podría aprender es que nosotros, cuando hacemos análisis, nos referimos al presente, y
vemos el presente como resultado del pasado. Y está bien, la ciencia empírica tiene que ocuparse de lo que hay, no de lo que no hay. Y de lo que hay de manera objetiva, no de pensamientos subjetivos. Eso uno agrega luego su interpretación personal o a una opinión política o algo así. Sí, el presente es el resultado del pasado, por eso también los antropólogos muchas veces hacemos el estudio de los antecedentes de la situación que estudiamos. Pero el presente es el pasado del futuro. Es decir, en el presente se está gestando el futuro. Y la utopía trata de identificar las tendencias del futuro en el presente. Tendencias poco claras, pero tendencias existentes, objetivamente existentes. Y por lo tanto, de alguna manera accesible, tal vez no al conocimiento científico, conceptual, pero a lo que Bloch llama la anticipación pre-científica, la anticipación paracientífica, que de alguna manera entiende lo que fue uno de los grandes logros, a pesar de todas las críticas al evolucionismo decimonónico, que todos tenemos la lista de lo que hicieron mal ellos, pero una cosa que hicieron bien, entendieron la realidad, no como algo fijo, sino como algo en proceso. Algo en proceso, además, de tal forma que la antropología se establece como una ciencia del proceso evolutivo. Nada más que la antropología veía ese proceso desde su supuesto final. Por lo tanto, los otros eran aquellos que les falta esto y esto y esto y esto. Crítica fenomenal al siglo XIX, pero cuántas veces se repiten programas de desarrollo en el propio país. Esa gente necesita eso. Se podría preguntarles, pero ¿para qué? Si ya se sabe de antemano que necesitan ciertas cosas que les faltan porque nosotros ya los tenemos. Es decir, ver tendencias en el presente, en ese sentido me parece que la antropología podría aprender algo de la utopía, y eso significa también algo con respecto a la forma de hacer trabajo de campo. Porque obviamente tratamos con gente y le preguntamos cómo es y observamos cómo se conducen. Pocas veces preguntamos qué es lo que quieren, qué es lo que quisieran, qué es lo que pensarían que podría ser, o peor todavía, qué es lo que debería ser. Y esto articulando desde luego con los demás. La utopía puede aprender igual de la antropología, porque la antropología muestra, como ya lo comentamos hace un ratito, que el universo de la especie es el multiverso de las sociedades y de las culturas. Porque los utopistas están muy dados, los utópicos más todavía, en pensar que hay una forma buena para vivir. La antropología muestra que hay muchas formas para vivir. Algunas son muy malas, otras son mejores, pero también lo que es bueno para alguien, para un niño, para un viejo, para una pareja, para explicar el dolor, para tratar la muerte, hay formas distintas que muy probablemente tengan elementos comunes, pero no son idénticas. De manera que la utopía puede aprender de la antropología algo de este respeto a la diversidad y la necesidad de pensar en el futuro como el resultado de no de un diálogo, porque diálogos son dos, algo así como un polílogo intercultural, internacional, que sería la respuesta de la antropología, una de las respuestas a la crisis civilizatoria actual. No explicar a la gente lo que nosotros sacamos de nuestras investigaciones, sino hacer que la gente pueda entender cómo pensar desde la realidad
cómo analizarla sociocientíficamente y cómo proponer con base al conocimiento antropológico alternativas. Me gustó mucho un comentario que hace Bloch en algún momento, porque se relaciona, Bloch no se ocupaba mucho de la antropología, pero yo lo leo como antropólogo. Entonces él dice, diciéndolo en mis palabras ahorita, no son exactamente las de él, la hominización es uno de los grandes temas de la antropología. ¿Cómo surgió la especie humana, en qué condiciones y con qué consecuencias inmediatas de otras formas de vida no humana a lo largo del proceso evolutivo? Y Bloch dice, no, la hominización no es el tema del pasado. La hominización es un tema del futuro, porque la sociedad humana no existe todavía. Existe algo así, desde que se encamina, está encaminado hacia algo que alguna vez podría ser una sociedad humana. Una sociedad donde todos podemos ser humanos, donde no estamos obligados todos a participar en procesos de dominación, explotación, usar el lenguaje de manera inapropiada para reforzar elementos machistas y racistas y clasistas, todo lo que somos resultados de una cultura. La hominización es algo que está en el futuro todavía. Estamos yendo hacia eso sin saber cómo es. Un elemento muy concreto, y ahí pienso mucho en esa frase de Bloch, es cuando participo o leo cosas sobre la cuestión de los derechos humanos. Una idea fabulosa, tal vez la idea más importante del siglo XX, es definir que hay derechos que tienen todos los seres humanos simplemente por serlo, no por ser buenos o malos, o haber hecho algo bueno o algo malo, sino simplemente por eso tener cierto tipo de derechos. Pero cuando luego vamos en concreto, ¿qué significa derecho en las diferentes culturas? Vemos que no es que algunos sean primitivos y otros adelantados, sino que hay diversidad. Y la única diversidad y la única solución que tenemos, y eso es una de las tareas de la antropología hoy, de participar con datos, con argumentos, con hechos, con propuestas, en la creación de una sociedad global, una sociedad, yo no quiero una sociedad global, esa ya existe, una sociedad humana, donde todos pueden ser humanos. Antropología, utopía, dos primas hermanas, tal vez, enlazándose para un proceso de dos formas de conocimiento, donde muchas veces conocemos solamente una, pero donde también vale la pena conocer la otra. Gracias por su atención. Gracias, doctor, por su conferencia, por toda su generosidad en compartir su conocimiento. Y bueno, finalmente entregamos su constancia, su participación aquí con nuestro anfitrión del museo y también miembro de la Comisión Institucional. Nos pasamos por ahí. Con esto concluimos este evento. Muchísimas gracias a todas, a todos por su participación. Y bueno, hacemos nada más un anuncio parroquial, ¿verdad? Los estudiantes de la UB, hoy a las 5 de la tarde, el doctor Leopoldo Trejo va a tener una charla sobre pues,
ahora sí hay los retos, los problemas que tuvo, ¿verdad? Pero también las alegrías en la construcción de su investigación. Entonces, por ahí, quienes gusten acompañarnos, estudiantes en Ciencias Golfo a las 5 de la tarde. Muchas gracias y nos vemos pronto.